Mi nombre es Babel, tengo 25 años, soy de República Dominicana, uso el pronombre ella y yo migré a España hace ya casi 2 años. Mi identidad de género está súper atada en el entorno en donde yo crecí. En este caso yo vengo de República Dominicana, que es una isla súper tradicional y pequeña que está en el Caribe, muy patriarcal, muy machista. Y yo siento como que eso siempre me generó conflicto, no sé si tanto con mi identidad de género, pero sí en la forma con la que yo asumía mi feminidad. El rol que se esperaba como de las mujeres dentro de RD nunca fue algo con lo que yo me identifiqué o me sentí cómoda también, y ya como más adelante en mi vida también entendí como que había como una parte de mi sexualidad que no me permitía conectar con esta idea tan como clásica, por así decirlo. Que como también los cánones de belleza que se imponen en República Dominicana, comenzando con algo tan simple como mi cabello, que ahora yo lo uso de forma natural y por años como que yo lo iba alisando. También el hecho de que, o sea, dentro de República Dominicana sí yo tengo cierto privilegio por cómo yo me veo, pero tampoco soy una persona blanca allá. Y es un país que está muy marcado, o sea, la secuela de la colonización, o sea, se sigue viviendo a flor de piel en República Dominicana, yo siento. Ya el pueblo dominicano esté consciente o no de eso, la forma en que se aborda la raza allá es muy distinta. O sea, el colorismo es muy fuerte y al final del día somos un país afrocaribeño. O sea, mi papá es mestizo igual que yo, mi mamá es blanca. Y desde pequeña yo siempre sentí como la diferencia entre el trato que yo tenía en la familia de mi mamá y el trato que yo tenía en la familia de mi papá también. Y esta familia, este lado blanco de mi familia también, el tipo de feminidad que se me exigía era muy diferente a la que se me exigía del lado de mi papá también. Y ahí también entramos como a un tema de clase también. Por ejemplo, mis primas de ese lado son como rubias, súper blancas, súper delicadas también, otro tipo de cuerpo. Entonces, desde una edad muy pequeña yo estuve muy consciente de cómo se veía mi cuerpo, de cómo se tenía que ver mi cabello, de las diferencias como en mis facciones también. La raza también jugó un rol en cómo yo interpretaba o asumía mi feminidad también, como empoderada, por así decirlo. Sí. Sí me identifico como una mujer, pero sí también tengo como un conflicto interno con cómo, por lo menos en donde yo crecí, donde yo viví 24 años de mi vida, cómo eso es percibido y cuáles son las expectativas que tiene una mujer también. Yo siento que desde que yo llegué aquí yo me he vuelto como hiperconsciente de la forma en la que yo soy percibida, como en la forma que yo hablo, la forma en la que yo me expreso. Me ha costado también como entablar como relaciones duraderas o no superficiales con la gente blanca aquí. Como yo siento que no un resentimiento, pero es que es una realidad muy diferente también a la misma gente blanca en República Dominicana. Yo siento que aquí como una falta de tacto muchas veces. Ciertos temas raciales no son siquiera como una conversación aquí. O sea, yo creo que lo más importante es como tener conversaciones, aunque sean incómodas también, y que esas conversaciones que esas conversaciones vengan de las personas, como directamente de las personas que son oprimidas. Generar diferentes plataformas donde estas conversaciones se puedan dar.